Buen día. Bueno, vamos a presentar este temita, como ya bien mencionó Valeria, la importancia del síndrome medular. Digo, es una entidad clínica que muchas veces vemos en el área de oncología, ya que muchos pacientes hacen metástasis a nivel de hueso, sobre todo a nivel de columna. Entonces es la importancia de esta entidad. Como introducción, hay que considerar que el síndrome medular es una emergencia oncológica, por lo que su tratamiento debe de ser oportuno, ya que contamos con días, incluso horas, para poder manejar al paciente para que no tenga complicaciones posteriores, ¿no? Es una complicación común del cáncer, hasta el 10%, la cual va a causar dolor y pérdida irreversible de la función neurológica, como lo es cuadraparesias, cuadriplegias, hemiplegia y paraplegias, perdón. Y se estima que se diagnostican 20,000 casos por año. También se estima que de cada 100 pacientes, 60 deberán recibir tratamiento con radioterapia. De cada 100 pacientes que se diagnostiquen con esta enfermedad, el 60 van a recibir radioterapia y 20 van a progresar durante el tratamiento, hagamos lo que hagamos. ¿Vale? Okay. Como parte de la anatomía vamos a tener que hay 31 pares de nervios que salen a través de la columna alrededor de las distintas vértebras y zonas vertebrales. 8 van a ser cervicales, 12 van a ser torácicos, 5 lumbares y 5 sacros y un nervio coxígeo, ¿sale? De estos vamos a considerar que se entrecruzan. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo la lesión se encuentra a este nivel, la sintomatología probablemente nos la va a empezar a dar dos sitios abajo, dos vértebras abajo. Entonces siempre que vayamos a explorar un paciente hay que considerar esto. Si la sintomatología viene ahora sí que del sitio de la columna, hay que considerar que la lesión puede estar 2 sitios abajo, ¿no? También vamos a considerar que la médula, que es la que va por el medio, por así decir, de los espacios vertebrales, va a estar protegida por 3 meninges, que estas ya las debemos de saber y son meramente repetitivas cuando estudiamos anatomía. La pia madre, la aracnoides y la dura madre. También van a tener 2 espacios virtuales, los cuales nos van a servir también de manera protectora y también, ahora sí que vascular, el espacio subaracnoideo y el espacio epidural, que pues se ejemplifican en estas laminillas, ¿no? Tenemos el espacio subaracnoideo, que se encuentra ahí cerca de la parte vascular, lo que vienen siendo los ligamentos que se encuentran por fuera, y el espacio subdural, que se encuentra también en la parte externa. Esto es de vital importancia. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo está configurada la médula espinal. En este caso vamos a considerar que hay 2 partes muy importantes, que es la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris va por dentro ahora sí, en el interior de la médula, y la sustancia blanca es la periferia de la misma, ¿no? Hay que considerar que hay diferentes fascículos o diferentes zonas que nos van a conducir o que nos van a dar ahora sí que las sintomatologías o que se encargan de una función en especial. Hay que considerar que hay fascículos descendentes y fascículos ascendentes, esto lo cual nos va a dar déficit motores, déficit sensitivos, que se los voy a mostrar un poquito más adelante. Como anatomía, el límite superior de la médula inicia en el borde inferior del bulbo raquídeo y el límite inferior va a ser en el primer cuerpo vertebral de L1, bueno, más bien el cuerpo vertebral de L1 o L2. Y vamos a dividir, como ya les había mencionado, vías ascendentes y vías descendentes. Vamos a tener en cuenta que las vías ascendentes nos van a dar sensibilidad superficial, que es el fascículo espinotalámico lateral, que es el que estoy marcando en esta parte, esta zona, y los cordones medulares posteriores, que se van a encargar de la sensibilidad profunda, que son esta parte de la médula, ¿no? Cuando tenemos afecciones tanto posteriores o como anteriores y laterales, nos van a causar pues que se presente
fallas en la sensibilidad superficial, por ejemplo en esta parte, o si tenemos afectación de los cordones medulares posteriores, vamos a tener afectación de la sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda es que a veces cuando estás explorando al paciente y lo tocas, le tocas el dedo y se lo haces hacia abajo o hacia arriba y el paciente no lo detecta. Eso es una sensibilidad, por así decir, profunda, que se va a manifestar con este signo que les acabo de mencionar, que es la batiestesia. Van a tener palestesias y el signo de Romberg. De la parte de las vías descendentes, esto va a ser principalmente una afectación motora, que esta va a ser de la vía corticoespinal, que son las astas medulares anteriores, que ahorita se las voy a ejemplificar, que es esta parte. Y vamos a ver que va a tener una afectación piramidal, y esto nos puede conllevar a un síndrome de motoneurona superior, los cuales van a venir dados por paresia, hiperreflexia y respuesta plantar extensora, el famosísimo signo de Babinski. Ok, y el síndrome de neurona motora inferior se va a ver caracterizado por afectación de astas medulares anteriores, de la raíz nerviosa y de los nervios periféricos, que van a ser estas zonas de la médula, la parte anterior, ¿sale? Y el sistema peripendumario, que va a ser esta zona, que aquí la vamos a ver. Esta zona se encarga de control de esfínteres. Cuando tenemos afectada, la mayoría de las veces por afectación tumoral, hay afectaciones anteriores, y eso se llama un síndrome anterior de la médula, que vamos a tener afectaciones en la sensibilidad superficial, afectaciones motoras y afectaciones de esfínteres. ¿Por qué? Porque del cuerpo vertebral empieza a generarse la lesión, que va a ir como por aquí, y va a empezar a dar compresión como de esta zona. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Lo importante de esto es que esa compresión va a afectar lo que viene siendo la vasculatura. ¿Por qué? La médula está completamente irrigada por diferentes arterias que vienen de diferentes zonas de acuerdo al nivel donde se encuentra la médula. Por ejemplo, vamos a tener una parte muy importante que es la arteria espinal anterior, que esta va a irrigar 2/3 anteriores de la médula espinal. Las arterias espinales posteriores, que vienen del tercio posterior de la médula espinal, y múltiples arterias segmentarias, que estas arterias segmentarias van a estar rodeando los cuerpos vertebrales para darles irrigación sanguínea. Y bueno, pues dependiendo del área donde nosotros estemos considerando, si son cervicales, lumbares, vienen de sus vías principales o accesorios, como pueden ser la subclavia, la aorta descendente, y va a haber algo muy importante, que también son las arterias segmentarias, que van a formar arterias radiculares y que van a ser de gran tamaño, las cuales van a formar esta arteria, que es la arteria radicular o magna, que cuando hay afectación a este nivel de T9 a L1 es cuando tenemos mayores complicaciones en cuanto a disfunción neurológica sensitiva. ¿Por qué? Porque esta es una de las ramas más importantes. Y bueno, esto va a ser también importante, el drenaje venoso, porque del drenaje venoso es de donde van a venir las principales fisiopatologías de la infiltración de la médula. Vamos a tener igual las mismas arterias venas espinales posteriores con su mismo nombre, las venas espinales posteriores, anteriores, las cuales van a seguir formando igual también una vena magna, que básicamente todo el sistema colateral que está viendo aquí alrededor llegan a este punto, que es donde se genera la actividad tumoral, o donde se llegan a ver las infiltraciones tumorales, y esta empieza a empujar el saco tecal, la médula espinal, causa isquemia vascular de esta zona, y esto nos va a causar necrosis, muerte de la médula, y es donde vamos a tener los problemas. En cuanto a la incidencia, tenemos que el 30% de los pacientes con enfermedad ósea metastásica pueden llegar a desarrollar síndrome medular. 50 de los pacientes con cáncer desarrollan una metástasis ósea, y esto va a representar el 10% de las muertes por cáncer. La media de edad de diagnóstico va a ser a los 50 años, y los tumores más frecuentes que causan estos síndromes o estas afectaciones en la médula pueden ser próstata, pulmón y mama, hasta un 20% de los casos. La localización torácica es la más común, seguida solamente un 10% por la zona lumbar, y múltiples sitios hasta un 60%. En cuanto a la etiología,
70% de estas lesiones van a ser por actividades osteolíticas. ¿Qué quiere decir? Que el hueso se empieza a comer, se empieza a destruir, se empieza a fracturar, y esto nos va a empezar a causar un desplazamiento de estructuras óseas, incluso del mismo tumor, que nos va a empezar a afectar la médula. Si se fijan aquí, por ejemplo, el hueso ya está fracturado, ya está fragmentado, y esta fragmentación causa una listesis del fragmento óseo, los cuales nos está causando que la médula se empiece a comprimir. Aquí todavía no está sufriendo, pero se ve que va para allá, ¿no? Y del 10 al 15% de las neoplasias paravertebrales, ¿qué quiere decir? Que no se generan adentro del hueso, sino que la actividad tumoral se encuentra por fuera. ¿En qué partes? Puede ser en los músculos paravertebrales, un linfoma que esté por ahí comprimiendo, y generalmente la compresión va a ser lateral. Aquí también estamos viendo, esta es una lesión paravertebral por un linfoma. Si bien la lesión no se origina directamente del hueso, sino se origina de las zonas ganglionares o de las zonas musculares paravertebrales, y nos puede empezar a desplazar lo que viene siendo la médula por el foramen lateral que tiene esta lesión, y lo vemos pues por aquí, por esta zona. Ok. Bueno, como ya les había mencionado algo de fisiopatología, la diseminación va a ser a través del plexo de Baston, que lo van a hacer las venas posteriores, anteriores y laterales, y las venas accesorias. Esto va a causar una embolización también de las arterias en la columna, va a causar una infiltración del cuerpo vertebral con extensión anterior del saco tecal. Esto nos va a acabar dando una compresión medular y del plexo venoso epidural, los cuales nos va a empezar a conllevar una destrucción ósea, que nos va a causar que el hueso o que la vértebra pierda la estabilidad, se fragmente, y que estos entren al espacio epidural, los cuales nos va a empezar a dar obstrucción del flujo venoso y arterial, nos va a causar una hipertensión venosa del sistema vascular de la vértebra, y esto nos va a causar edema de la materia blanca de la médula espinal, y esto va a contribuir a una disminución del flujo sanguíneo de la médula, lo cual nos va a acabar dando una isquemia o un infarto. Nosotros tenemos que actuar en esta parte, en la parte de la isquemia. Si nosotros dejamos que esa isquemia se prolongue por más de 48, 72 horas, vamos a tener un infarto de la médula y muerte del segmento ahora sí que vertebral, y con ahora sí que repercusiones hacia abajo de donde se encuentre esta lesión. Y más o menos aquí vemos cómo es que se encuentran distribuidos estos plexos venosos, y como les mencioné, van por dentro ahora sí que del cuerpo vertebral. Esta es la parte de la apófisis vertebral, cuerpo vertebral. Por aquí en teoría va la médula, que no la están reflejando aquí, pero pues las vasculaturas van como cubriendo ahora sí que estos cuerpos vertebrales. Aquí más o menos estamos viendo cómo se genera la actividad metastásica. Empieza de aquí, empieza a colonizar lo que viene siendo la vértebra, y al mismo crecimiento tumoral que estamos teniendo empieza a empujar el saco tecal, y aquí entonces empieza a morir la vasculatura de la médula, y también se empieza a diseminar por la estructura vascular ósea, y conllevando pues a esta parte donde ya no alcanzamos a apreciar de manera clara la médula espinal, ya solamente pues vemos desplazado por tumor. Todo esto que se ve gris aquí, todo esto es actividad tumoral, ¿sale? Y este paciente muy probablemente pues ya no camine, ¿no?, por la zona en la que tenemos la afectación. Cuadro clínico, vamos a tener que se va a presentar hasta un 70-80% de la afección motora con debilidad. Vamos a tener asociación a afección epidural, generalmente va a ser simétrico. ¿Qué quiere decir? Que pues van a ser ambas extremidades inferiores, va a tener algunos problemas en cuanto a la sensibilidad, del 61-80% con disestesias y parestesias, y del sistema autonómico, alteraciones de esfínter. Esto es grave. Cuando se presentan alteraciones de esfínter es que realmente estamos teniendo ya un sufrimiento muy importante de la médula y del plexo central. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la afectación pues ya está teniendo una repercusión directa, y bueno, pues básicamente estos ya casi son irreversibles, ¿no?, cuando hay afectación de esta parte. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces llegan pacientes al servicio de urgencias y pues ahora sí que no sabemos identificar qué estudio pedir, ¿no? Si realizamos un ATAC, si realizamos
una resonancia magnética. Creo que todos vamos a pasar, hemos pasado y algunos se van a quedar por el servicio de urgencias, y muchas veces me he topado en los hospitales los cuales laboro, que muchas veces no sabemos interpretar una resonancia magnética o una tomografía. Entonces es de importancia ahora sí que saber evaluar y saber decidir qué vamos a pedir. Como estudio inicial, por así decirlo, podemos solicitar una tomografía porque es barata, es accesible, en todos los hospitales la mayoría de las veces hay un tomógrafo, entonces esto va a ser de vital importancia, porque muchas veces pues, la resonancia magnética dura mucho tiempo, pero es el estándar de elección. Si no tenemos resonancia magnética, hay que pedir una tomografía con mielografía. Esta nos va a aportar buena información, nos va a decir qué tan afectado está el hueso. Si se fijan, podemos ver el huesito bien clarito por aquí, y aquí se ve la opacidad. Si nosotros llegamos a ver la opacidad en el hueso, pues ya sabemos que algo no está bien, y sobre todo si se brinca a lo que viene siendo la apófisis. Si se fijan aquí, la apófisis pues está comida, ¿no? Viene aquí la apófisis normal, se ve así como huesito de dinosaurio, y ya aquí ya se borra, ya no se ve absolutamente nada, y aquí hay una opacidad, ¿no? Y nos va a permitir también ver los componentes del saco tecal. En cuanto a la resonancia magnética, que es el de elección, nos da una sensibilidad del 93% y una especificidad del 97%, y nos hace tener un diagnóstico preciso hasta un 95%. Este va a ser el estudio de elección, y si se fijan aquí, en vez de ver, bueno, también se ven las estructuras óseas, pero lo que se alcanza a apreciar bien es el cordoncito. Vean cómo se ve el cordón de la médula, y si se fijan aquí se ve el estrechamiento ya. Entonces aquí el disco vertebral anterior a la lesión se ve bastante bien formadito, pero aquí ya alcanzamos a ver una hiperintensidad en el huesito, ¿no? Entonces hay que sospechar de esto cuando el paciente pues llegue con dolor, cuando menciona que ya no siente a lo mejor las piernas, que está sintiendo calambritos. Todo eso pues es de vital importancia. ¿Por qué? Porque a lo mejor ustedes lo pueden manejar farmacológicamente, y esto nos abre una ventana de tiempo para después los especialistas poder actuar, ¿no? Igual, la resonancia magnética pues nada más es un enfoque un poquito mayor aquí. Se ve aquí la lesión que se va hacia la protrusión, protruye hasta el canal medular, y se fijan pues aquí también se alcanza a apreciar la lesioncita, ¿no? Este estudio de elecciones, el PET-CT, nos aporta bastante información cuando sospechamos que puede haber mayores lesiones metastásicas, y obviamente como complemento también para a lo mejor un tumor primario desconocido que no sabemos de dónde viene la enfermedad, pues podemos ver que hay diferentes sitios con actividad tumoral, por ejemplo aquí, 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 y pues también nos está captando acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el paciente a lo mejor muy probablemente su tumor primario venga de abdomen y nos esté causando pues algo ahí en la médula, ¿no? Perdón, en el hueso. Ok, nosotros para poder clasificar al paciente y clasificar la severidad del cuadro que estamos teniendo, lo podemos clasificar también por imagen. De hecho, esto es muy importante porque debemos de reconocer qué está siendo comprometido a nivel del hueso y a nivel del saco tecal y de la médula, ¿no? Entonces vamos a tener que la escala de Bilski nos va a representar en 3 grados. El grado 1 se va a dividir en 3 subtipos, que es un tumor en el espacio epidural sin deformar la médula. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, pues la lesión a lo mejor viene del cuerpo vertebral, sin embargo no está teniendo ningún compromiso en la médula, está por fuera. Ese paciente todavía no nos presenta alguna sintomatología, y a lo mejor lo encontramos por mera casualidad en una resonancia o en una tomografía, ¿no? En el 1B vamos a tener una deformación del saco tecal sin abultamiento de la médula. ¿Qué quiere decir? Que ya está comprimiendo el saquito o la estructura que rodea la médula, sin embargo todavía no vamos a tener afectación directa a la médula. Y el 1C ya vamos a tener un abultamiento que probablemente nos va a empezar a comprometer la médula, sin embargo todavía el saco nos está dando protección. En el grado 2 vamos a tener una compresión medular, pero el líquido cefalorraquídeo, que por ejemplo puede ir por aquí, todavía está visible. Y en el grado 3 vamos a tener una compresión medular en el cual ya no hay líquido cefalorraquídeo, ya se consumió todo, y estos pacientes pues, son los de peor pronóstico. Entonces lo mejor pues hay que hacer una resonancia magnética, ubicar la secuencia T2, y bueno, pues hay que ver la escala de intensificación hemodinámico. Los grados 1, que son estos, pueden tratarse solo con radioterapia. Los grados 2 o más
se va a dar radioterapia y incluso, digo, si son radiosensibles, pero también los tiene que valorar traumatología o neurocirugía para ver si pueden hacer algún procedimiento para pues tratar de rescatar el hueso. La verdad, siéndoles honestos, muchas veces los neurocirujanos o los traumatólogos no los quieren operar porque son pacientes pues, que van a tener una serie de complicaciones a largo plazo o que más bien a mediano plazo, porque muchas veces son pacientes ya terminales, y a veces también la zona donde se puede realizar la instrumentación vertebral o donde se puede realizar el trabajo no tienen tejido sano, hay múltiples lesiones metastásicas que no van a permitir al traumatólogo trabajar, y esa cirugía pues va a ser una cirugía que no les va a ofrecer un beneficio claro, ¿no? Factores pronósticos van a ser signos neurológicos. Entre el 60% van a presentarlos a los 7 a 10 días y del 22 al 40% van a presentarlos las primeras 48 horas de afectación de este síndrome medular. El tipo histológico es de vital importancia porque no se comporta igual un cáncer de mama, que muchos de los pacientes van a tener cáncer de mama y van a tener afectación medular por este tipo histológico, pero sabemos que el cáncer de mama, pues digo, tenemos un armamento tremendo para tratar a los pacientes ya metastásicos, y por ejemplo un renal, pues sabemos que se va a comportar de manera diferente y nos vamos a tener una muy buena respuesta. El estado del paciente, es muy importante determinar si el paciente cuando llegó a la consulta camina o no camina, porque de ahí va a ser su pronóstico. Si ya no camina, ese paciente muy probablemente ya no vaya a recuperar. Solamente el 16% de los pacientes que llegan sin caminar van a tener una mejoría clínica. Y si hay disfunción de esfínteres, este paciente pues lo más probable es que el síndrome medular ya no vaya a reparar. Hay que tener en cuenta la escala de Takahashi, la cual pues nos va a evaluar la sobrevida de los pacientes teniendo en cuenta la condición general, número de focos metastásicos, número de metástasis en el cuerpo vertebral, si hay en órganos blanco o en órganos pues ahora sí primarios, dónde es el sitio primario del cáncer y si ya hay parálisis, ¿no? Entonces esta escala nos evalúa desde los 6 meses o menor a 6 meses de vida hasta el año de sobrevida, ¿no? Digo, esto se ha ido modificando, estas escalas ya son, ya son un poco viejitas, porque cada vez tenemos mayores armamentos con medicamento, mayores armamentos con radioterapia, con cirugía, los cuales pues han estado haciendo que los pacientes estén sobreviviendo más de un año o que tengan estas afectaciones. Tratamiento médico, esto es importante y esto es lo que yo creo que todos podemos hacer, manejar a los pacientes con terapia farmacológica. Ya se ha visto que la dexametasona, y como mencionábamos, tiene un efecto súper importante en el tratamiento del síndrome medular. No les dé miedo usar la dexametasona, esta la vamos a usar ahora sí que a dosis altas. Se puede iniciar con una dosis de carga de 20 miligramos vía intravenosa y podemos dar una dosis de mantenimiento de 4 miligramos cada 6 horas, incluso 4 horas. Siempre hay que agregar un tratamiento con inhibidores de bomba de protones o anti-H2, estos pues ya están cada vez en más desuso. Y la vigilancia, hay que vigilar la glucemia, porque como estamos usando dosis altas de esteroides, muy probablemente un paciente con comórbidos diabético va a subirle la glucosa como a 300, 400 y vamos a tener ahora complicaciones posteriores, ¿no? Y hay que vigilar las alteraciones electrolíticas. Todas estas dosis que estamos manejando aquí, que son altas, realmente los estudios nos dicen que las podemos usar desde los 10 hasta los 100 miligramos diarios de dexametasona, que esto si me escuchara un endocrino pues se asustaría, ¿no? Porque pues cómo le vas a dar 100 miligramos, pero todos estos estudios, los TROG, el Sorense y el BECH, ya te lo evaluaron y te dijeron que no hay ningún problema en usarlos, porque muchas veces el pronóstico del paciente es tan malo que no va a alcanzar a ver los síntomas ahora sí que a un año o a 2 años, ¿no? Pero lo que nos interesa pues es obviamente resolver la urgencia, que el paciente no vaya a tener complicaciones o secuelas posteriores. Valoración por cirugía, pues casi todos los pacientes deberíamos de manejarlos con un tratamiento multidisciplinario, hablar con el traumatólogo, con el neurocirujano y decirle, oye, ¿qué opinas del tratamiento? ¿Crees que primero le puedas instrumentar tú y después lo podamos dar radioterapia? ¿O cómo ves si primero le doy radioterapia porque el paciente pues tiene unas complicaciones pues ya graves, ya no está caminando, lleva 24 horas instalados el síndrome medular? Digo, a esto hay que manejarlo meramente multidisciplinario, ¿no? Y bueno, el tratamiento quirúrgico seguido de radioterapia.
¿Cuáles son los pacientes que van a ser candidatos a cirugía? La verdad es que casi ninguno. ¿Por qué? Porque la descompresión quirúrgica ahora sí que a favorecer un sitio solitario y ausencia de afectación visceral. La mayoría de los pacientes nos llegan con múltiples sitios con enfermedad metastásica y con afectación visceral. Muchos tienen el primario descontrolado, entonces pues esos no van a ser candidatos. Inestabilidad de la columna, esto sí lo cumplen porque muchos de los pacientes tienen inestabilidad de la columna, pero tienen esta parte, tienen múltiples sitios metastásicos, entonces pues estos pacientes automáticamente pues ya van a quedar descartados. Edad menor de 65 años, cada vez, por ejemplo, en cáncer de mama nos llegan pacientes muy jóvenes, 35, 40, 42 años con actividad tumoral metastásica, incluso jóvenes, entonces pues estos pacientes pues sí se valdría la pena descomprimir y bueno, pues darle los tratamientos correspondientes. Un Karnofsky, que esta es una escala funcional que nos indica qué tan adecuado o qué tan funcional es el paciente. Cuando tienen arriba de 70, que quiere decir que el paciente se vale por sí mismo y que no tiene ahora sí que ninguna complicación en su vida diaria, por así decirlo, pues nos va a generar una muy buena supervivencia. Progresión lenta de los síntomas neurológicos, la verdad es que muchos de estos pacientes no te progresan lento, los ves en 24 horas y a las 48 ya están con entumecimiento de una pierna, ya las dejaron de mover, entonces pues sí es difícil, ¿no? Si están deambulando pretratamiento, pues son los mejores, ¿no? Los que no tienen ninguna complicación, que los puedes meter a cirugía y como les había mencionado, mejores resultados con cáncer de mama. Después de la cirugía hay que darles forzosamente radioterapia de 1 a 3 semanas después del tratamiento quirúrgico, entonces de todas maneras no se van a salvar de la radioterapia. El tratamiento con radioterapia, las indicaciones para RT son que sean quirúrgicamente inaccesibles, que el hueso circundante esté adecuado para soportar la fijación, que esto es como el 80% de los pacientes. Muchos pacientes ya te llegan con el hueso bien fracturado y la vértebra de arriba ya también medio inestable, entonces pues casi en este periodo van a caer la mayoría de los pacientes. Que sean inoperables, con poca expectativa de vida, lesiones en múltiples niveles o debajo del cono medular, linfoma o mieloma y sin compresión, que no tengan una compresión franca, fractura o inestabilidad. La verdad es que todos te van a llegar así con esto, entonces ya los artículos nuevos te dicen que no importa, que tú les tienes que ofrecer el tratamiento con radioterapia, sobre todo para disminuir el efecto vascular que está generando a nivel medular. Y linfoma y mieloma, esto es muy importante porque estos tumores son radiosensibles, responden súper bien a la radioterapia. Digo algunos porque hemos tenido casos que no nos responden, aunque les damos dosis muy altas, pero la mayoría de los tumores o los tumores normales responden, de linfomas y mielomas responden bien. Y bueno, pues la tasa de alivio que vamos a tener va a ser de un 55 a 60% en general, y los pacientes que se atienden en las primeras 72 horas de instaurado los síntomas neurológicos van a mantener una tasa ambulatoria del 70%, entonces por ahí es donde podemos impactar al momento de dar la radioterapia y tener función autonómica. ¿Qué quiere decir? Que no tengan pérdida de esfínteres, que no se complique cuando tenemos un grado 1 o un grado 2 de compresión medular. Es aquí donde podemos nosotros dar un impacto adecuado en el paciente. Esto es como nosotros hacemos la radioterapia. Usamos algunos aditamentos en esta parte se llama tomografía de simulación. Usamos reposapiés, reposatalones, depresores de abdomen, colchones para nosotros inmovilizar al paciente. ¿Por qué? Porque no queremos que la radiación dé en otro sitio donde no queremos. La radiación es muy precisa. En este caso, por ejemplo, esto es una técnica nueva que se llama, bueno, pues ya habla el doctor Íñigo de ella, que es radiocirugía, donde nosotros solamente tratamos de dar radiación al cuerpo vertebral, tratando de cuidar la médula. Por ejemplo, en esta paciente vemos que no está desplazada la médula, que a lo mejor la lesión empieza a ser un grado 1 que se encuentra en la periferia o en el cuerpo vertebral y todavía no nos está dando afectación, entonces tratamos de cuidar la médula para no dañarla con la radiación. Y bueno, pues aquí ya estamos tratando la enfermedad metastásica. En este caso contrario, en este paciente pues ya le están dando un tratamiento que es un tratamiento convencional o con radioterapia externa normal, en el cual pues no se salva la médula, la radiamos completamente. Sin embargo, la dosis que usamos es una dosis baja que no nos alcanza a dañar por completo la médula, pero sí alcanza a dañar el tumor. Y bueno, pues acá vemos la máquina ya también ya se las enseñó el doctor Íñigo, que es un acelerador lineal,
Y bueno, pues por ejemplo en este paciente estamos tratando esta zona que parece ser la zona toracolumbar, le estamos dando radiación, toda la zona roja es donde se está radiando. Y bueno, pues aquí también alcanzamos a apreciar en un corte axial toda la zona que está recibiendo radiación, los órganos que están alrededor, que es hígado, el vaso, y por acá me parece que es el estómago. Y sin embargo, pues nada más nosotros nos estamos enfocando en el hueso. La zona roja es donde se está recibiendo la mayor cantidad de radiación. Otros ejemplos, igual aquí más o menos es la radiocirugía, donde nuestro enfoque de dosis va a ser en esta parte donde la vemos hipointensa, donde se encuentra pues la lesión. Nuestro target o nuestro enfoque va a ser en esta zona para evitar que la lesión se nos venga para acá y obviamente pues prevenir que no nos vaya a dar una sintomatología o que nos vaya a evolucionar el síndrome medular. Y pues lo estamos viendo aquí cómo se está radiando pues solamente la vértebra. Si se fijan, acá viene la médula en esta zona y la médula pues la estamos protegiendo, solamente estamos radiando la actividad tumoral. Dosis de tratamiento, pues los pacientes se pueden tratar en 10 sesiones de tratamiento con radioterapia, 5 sesiones o una fracción única para los pacientes que tienen muy mal pronóstico. Esto es cuando se radia toda la médula, toda la vértebra, y bueno, pues hay que valorar si podemos individualizar al paciente dependiendo de la etapa clínica, de la evolución del síndrome medular, del estado funcional y las características de la lesión y el paciente, hasta poder ofrecer radiocirugía o tratamientos más fraccionados. El tratamiento con radiocirugía, que es el que les comentaba, que nos ayuda a proteger la médula, pues la podemos dar con alta dosis y con gran precisión, mejoría del dolor a largo plazo hasta un 85%, pacientes que ya fueron radiados, porque muchas veces hay pacientes que sobrepasan la expectativa de vida, que por ejemplo les das una radioterapia, un ciclo normal de 10 sesiones, y los pacientes al año regresan con la misma sintomatología, entonces pues los puedes volver a irradiar con esta técnica que es radiocirugía. Control tumoral de hasta un 90%, puedes radiar hasta 3 lesiones. Una de las características de radiar con radiocirugía estas lesiones es que no puedes radiar un sitio contiguo. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una vértebra afectada en L2, no puedes radiar L3 o L1, te tienes que brincar una vértebra para poderla radiar con radiocirugía. Hay que tener buen estado funcional y enfermedad sistémica controlada. Y 6 meses entre un tratamiento y otro es lo ideal. Lo ideal es que si un paciente regresa con el dolor, pues no lo reirradies a los 3 o 4 meses, o que esté con compresión, porque pues si no, ahí sí vas a acabar tú causando el daño a la médula importante. Y pues básicamente pues esto también sigue siendo un planecito también ahí con radiocirugía, donde se administra el tratamiento a todo el hueso. Sin embargo, a la médula le estamos poniendo algo que se llama PRB, que se encarga de que no le demos la radiación al cordón o a la médula, solamente radiar los sitios donde está la enfermedad tumoral, que en este caso pues vienen siendo estos, y estamos protegiendo la médula para nosotros no dañarla con radiación. Más o menos el plan pues queda algo así. Aquí queda descubierta la médula y nosotros estamos radiando todo alrededor. Pronóstico: la sobrevida en promedio oscila entre los 3 a 6 meses, digo en general en los pacientes. Hay que individualizar el pronóstico, los factores relacionados con el paciente y el tumor, pero indudablemente el diagnóstico oportuno y el tratamiento ideal pueden mejorar la calidad de vida del paciente. Y las complicaciones más relacionadas con radiación es la mielopatía, pero en la actualidad la mayoría de las técnicas pues son técnicas avanzadas y solamente se llega a presentar 1%. Depende mucho de la máquina, porque luego hay máquinas que no. Y bueno, pues la conclusión: el síndrome medular es una urgencia con complicaciones catastróficas, y el tratamiento oportuno impacta en sobrevida y calidad de vida. Hay múltiples esquemas de tratamiento y debemos individualizar al paciente, y el manejo del síndrome medular debe de ser, como les había mencionado, multidisciplinario. Ahí.